Bueno, hola a todos. Bueno, cariñosísimos saludos. Gracias por acompañarnos en la presentación de este segundo avance del estudio de validación de nuestro reto eh, compartido, que siempre digo es un reto en primera persona plural, que es intentar definir el desarrollo humano integral, trabajo que inicié hace muchos años y con el cual pues seguimos trabajando y cerrando capítulo para dejar como papel de trabajo para que otros puedan eh, usarlo, enriquecerlo, dejarlo perder, cual bola de nieve. Vamos a compartir una presentación que hice en vivo, muy larga, con todas las interrupciones del caso, y lo voy a recortar para efectos de enviarlo a quienes puedan estar interesados en el tema. De hecho, el 30 de abril, el miércoles, en mi queridísima Universidad Católica Andrés Bello, presentamos en una sesión híbrida, el segundo avance del estudio de validación conceptual del programa MOIDI. En esta ocasión, limitado a los parámetros del 2025 de lo que llamamos el modelo integrador de desarrollo humano. Trabajo en el que me ha acompañado desde sus inicios la psicóloga especialista y brillante metodóloga María Carolina Berríos, y donde han colaborado muchas otras personas que al publicar este trabajo pediré sus nombres para que vean qué maravilla de país vivimos y qué maravilla de colaboración tenemos. Realmente me siento muy complacida, muy agradecida a la vida por esta oportunidad y porque la gente responde mucho más de lo que uno cree. Solemos mirar lo negativo y no lo positivo. Y este es un trabajo positivo. Bueno, sigo rápidamente. En el primer avance que se presentó, y lo pueden encontrar en mi YouTube, y después les puedo pasar también el link, hicimos un primer avance el 1 de noviembre del 2023, donde presentamos lo que fue la primera etapa, donde decidimos salir al ruedo y someternos solo a los participantes en el Centro Educativo Virtual Moidu Learning, con quienes fuimos reconstruyendo estas definiciones. Decidimos salir al aire e invitar a 150 jueces, especialistas, pero seleccionados intencionalmente por su valioso trabajo en los sectores clínico, educativo y social, para ver, porque desarrollo humano es un eje que compartimos todos y nuestras definiciones tendrían que servir para los tres sectores, porque a veces las especialidades nos forman muy parcelados y esto soñamos que sea una regla de electricidad, una regleta de electricidad donde muchos se puedan enfrentar. Y este fue un trabajo pues que nació, como presenta la gráfica, en el año 75, hice la primera presentación académica del modelo integrador de desarrollo humano, y aquí fue poniendo la trayectoria del tipo de cosas que fuimos haciendo hasta que en 2016, que fue cuando abrimos el centro educativo virtual, pues decidimos enfocarnos en tratar de proyectar la visión de niños a la adolescencia, adultez y vejez. Trabajito que fuimos haciendo como hormiguitas por todos estos años y que en el 2023 decidimos sacarlo al aire. Allí tienen todos los detalles. Yo solo voy a hacer una lámina resumen para quienes no conozcan esa trayectoria, pero el foco de este encuentro es la segunda etapa, donde publicamos el ajuste que se hicieron a los parámetros del modelo integrador de desarrollo humano, partiendo de los aportes, las críticas constructivas que recibimos de los 114 jueces que completaron la encuesta en el 2023 y los 36 de 40 invitados panelistas que colaboraron en una segunda etapa, que compartiremos en un tercer avance, ya el resultado de las definiciones, en el 2023. Lo que es fascinante de esto es que en el trabajo que vamos a presentar han participado 150 jueces expertos interdisciplinarios venezolanos que ejercen sus profesiones en el país o en el exterior, pero que están activos, que siguen trabajando en el tema, porque la teoría hay que ponerla en la práctica y necesitamos cables a tierra que nos permitan verificar
que lo que decimos en la academia, que lo que decimos en los cursos formativos, realmente les es útil a la gente que está en la práctica. Así que yo quiero agradecer a estos 150 jueces enormemente su apoyo, porque sin ustedes hubiese sido imposible llegar a estar mejores. Como les decía, tuvimos una primera etapa de este estudio en el 2023, donde elaboramos 5 encuestas, los detalles están en el video, y como eran tantísimas definiciones, pues elaboramos 5 encuestas, una con todo lo que eran las definiciones del marco social, otra niñez, porque me preocupaba enormemente que seguimos trabajando mucho con niños, que la gente sigue usando el libro, pero esto se validó hace muchos años, y la sociedad ha cambiado mucho, la manera de criar ha cambiado mucho, y siempre tenía la inquietud que ya no podíamos hacer una investigación formal, porque no hay fondos, que bueno, la conceptualización sigue válida. Y luego esa conceptualización es válida para adolescencia. Lo que hemos hecho para adolescencia hace sentido, lo que hemos hecho para adultez, lo que hemos hecho para vejez. Y las encuestas tenían 2 preguntas. Una, ¿esta pregunta está clara? Sí o no. Si no está clara, ¿cómo la podemos mejorar? Y la segunda, esta pregunta es útil para tu ejercicio profesional. Si no es útil, ¿por qué no es útil? Y ustedes verán cómo, lo veremos después, solo 8 definiciones no lograron el 70% de acuerdo previsto entre jueces interdisciplinarios, que ya era una cifra utópica, porque nos forman en formas tan parceladas que poder llegar a un consenso de 3 sectores que todos tienen como eje al ser humano, pero que lo estudian y lo abordan desde perspectivas parceladas, y solo 8 no lo lograron, y aquí lo tienen marcado y lo vamos a ver con una X. Esas no fueron por el baile y con ellas tenemos que hacer algo más, y fue lo que hicimos en la segunda etapa. Ustedes podrán ver entonces que en cuanto a claridad, 8, y aquí están distribuidas, no lograron el 70% de acuerdo y están destacadas en rojo. En adolescencia, el desarrollo físico, que lo habíamos llamado, mal llamado, y nunca me gustó el nombre, aceleración, hubo mucha crítica al respecto. Y con el equipo de adolescencia logramos una palabra chévere, y que ya vamos a compartirla. En la persona en adultez, la línea sexual, que la teníamos identificada como pareja, tema muy polémico en la actualidad. Además, tú tienes sexualidad aunque no tengas pareja. Luego de las de marco social, todas, 8 lograron el 70%, 8 de las definiciones del marco social y solo una, adivinen cuál, políticas públicas educativas, no logró el 70%. Y luego, muy curioso, porque las definiciones de ambiente familiar y comunitario era la misma para los jueces de niñez, de adolescencia, de adultez y de vejez. En niñez, adolescencia y vejez lograron 70 y hasta 90% de acuerdo. Ah, caramba, pero en adultez no, la misma definición. Y se supone que el ambiente familiar y comunitario no tiene edad ni tiempo en el calendario, o sea que debería ser válida para todos los periodos evolutivos. Y tuvimos que trabajar esas 2 versiones. Entonces, en cuanto a claridad, estas fueron las 8 eh, definiciones que había que profundizar, y eso dijimos, ya que tenemos que hacer algo más, vamos a validar los nombres que le pusimos a cada uno de los ángulos del modelo integrador de desarrollo humano, los cuales fueron productos de muchos focus group, experiencias de consultoría, experiencias de formación, experiencias, bueno, de todo tipo, y mucho pensar en las noches y cómo lo llamamos, ¿no? Y lo sometíamos a focus group, pero eso tampoco lo hemos validado. Entonces quisimos aprovechar el trabajo con los panelistas del 2024 de estas 8 definiciones para hacerle un paseo al nombre que le habíamos puesto a cada una de las dimensiones, que es lo que vamos a compartir hoy. Entonces, solo 8 de 61, quiere decir que 58 sí lograron 70% de acuerdo, y los jueces han dejado un tesoro. Ese tesoro es que están sus aportes de cómo mejorar aún las que lograron más del 70%. Entonces, esto me parece algo fascinante. En cuanto a la utilidad, solo una, y fue experiencia en la línea cognitiva de vejez, o sea que 60 lograron más del 70%. Y bueno, estamos en proceso, todavía un análisis en curso para mejorar los aportes
de estas 61 definiciones, que esto será objeto de nuestra tercera entrega. Estimo hacia junio, julio, ya deberíamos estar cerrando esto. Entonces, ¿qué hacíamos con esas 8 definiciones? Volver a preguntarle a 114 jueces era una locura. Además, ameritaban la experticia específica. Y pongo, por ejemplo, la de adolescencia, que el desarrollo físico en adolescencia no logró 70%. Pero realmente en todo este proceso no hubo una participación activa, por ejemplo, de pediatras especializados. Entonces, ¿qué hicimos? Escogimos panel de expertos y aquí les muestro un poco cuál era entonces los objetivos de esta segunda etapa. Era uno, ajustar los parámetros, o sea, realmente esos nombres son los que son. Y vamos a enriquecernos con los aportes de todos los jueces, los cuales permitieron llevar a los paneles de jueces expertos, llevarles al paseo, y eso nos obligó a revisar, como les decía, las palabras claves, la denominación que habíamos hecho para cada uno de los ángulos del hexágono que representa la política pública y los octágonos del desarrollo humano, que es el mismo modelo visto en niñez, adolescencia, adultez y vejez, porque estamos tratando de proyectar la conceptualización infantil a ver si la podemos ajustar a unos periodos evolutivos tan distintos. Entonces, con estas 8 definiciones, invitamos un panel de 5 jueces expertos interdisciplinarios, pero dándole prioridad a los que trabajaran en la temática específica de cada definición. Y como les decía, y sigo con el ejemplo de adolescencia, este panel estuvo constituido por 3 pediatras interesados en el tema de adolescencia, expertos en crecimiento, incluso como uno de ellas como asesora a nivel de la Organización Mundial de la Salud, o sea, gente que está en el tema, pero ellos están en el tema, en la academia, en el consultorio. Necesitábamos un educador, coordinador de una media diversificada, porque son los que ven al adolescente en acción todos los días, y necesitábamos a psicólogos orientadores que también estuviesen en contexto educativo. Entonces, este quinteto quedó formado por 3 pediatras, un educador y un psicólogo. Y así hicimos con cada uno de los temas, por no alargar. Ya verán un poco en una lámina que pusimos la especialidad, no los nombres porque todavía no he pedido autorización. Eso saldrá en la publicación, Dios mediante, del libro Formación. Desde hace muchos años ya lo tenemos prescrito el manuscrito, que se va a llamar 8 líneas del desarrollo, las 8 líneas del modelo integrador de desarrollo humano. Proyecto editorial para el 2026 que nos tiene muy motivados y muy entusiasmados. Como les decía, ¿qué metodología utilizamos? Pues fue un panel de 5 jueces expertos interdisciplinarios, ojo, que fueran activos en los sectores clínico, educativo y social. No necesitamos más teorías, no necesitamos más tips de influencers, necesitamos profundamente el ojo del que ve, el que está en la práctica en el día a día, y eso fue lo que quisimos escoger. ¿Qué jueces conformaron los paneles como personas? Bueno, fíjense que en vejez eran 3 definiciones. Por tanto, necesitamos, imagínense, 15 jueces expertos. Y aquí tienen para el desarrollo motor las especialidades, quienes fueron para la línea de desarrollo cognitivo y para su dimensión del desarrollo del lenguaje, quienes fueron las personas. Eso estamos hablando en cuanto a la persona. Y fíjense que muchos están en Venezuela, algunos en el interior, muchos, o algunos, no tantos como hubiésemos querido, pero quisimos la participación de jueces venezolanos que estuviesen activos, pero que fuesen venezolanos, porque este es un trabajo en y para Venezuela. En cuanto a adultez, aquí pueden leerlo mientras yo hablo, la línea de desarrollo sexual, cuál fue la especialidad de estos panelistas, y en la línea de desarrollo físico, como les decía, quiénes eran los que conformaron este panel de expertos. En cuanto al entorno, verán en políticas públicas educativas quiénes fueron los personajes que trabajaron en esto. En cuanto al ambiente familiar en adultez y al ambiente comunitario en adultez, verán que algunos están en gris. Yo les decía que habíamos invitado a 40 jueces, porque eran 5 panelistas por cada definición. Están en gris aquellos que aceptaron, que hicieron uno que otro comentario, pero que no completaron el protocolo de la investigación, por lo cuanto
por lo cual el panel de ambiente familiar en adultez, por ejemplo, solo fue trabajado por 2 especialistas, más mi persona, más consulta que se les hizo a terceros, porque pues nos faltaron 3 patas de la mesa, pues, ¿no? Y en ambiente comunitario pasó lo mismo, pero fue solamente uno que faltó. Estos fueron los 4 jueces que por razones de trabajo no pudieron formar parte del proceso. Y ahora quiero compartir con ustedes cómo procedimos en esto. Bueno, lo primero fue, como siempre hago yo, pues un contacto telefónico de, wow, mira, estamos en esto, porque la mayoría de ellos yo no los conocía, había llegado a ellos por referencia como, y reconocimiento como destacados expertos en cada una de las temáticas. Un contacto telefónico fue lo primero que se hizo para compartir el desafío colectivo de avanzar hacia una definición consensuada que tuviese sentido para especialistas del sector clínico, educativo y social. Cuando por telefónicamente decían que sí estaban interesados, con la aceptación telefónica, paso 2, se les envió un correo con la invitación formal, un dossier con la síntesis general de los hallazgos de la primera etapa, cuál había sido la definición no aprobada y cuáles eran los aportes de mejora que habían dicho los jueces del 2023. De modo de que ellos pudieran meterle la lupa y hacer un análisis más profundo personal. Pero esto había que socializarlo, porque o cooperamos o no, o cada quien sigue pensando en lo que quiere cada uno a su manera, y para ello creamos un grupo WhatsApp ad hoc por cada una de las definiciones, donde se les invitó a que se presentaran, a que compartieran sus experiencias, inquietudes sobre el dossier invitado, a aclarar dudas. Fue un ping-pong bien interesante de interacción entre gente que trabaja en lo mismo, pero desde perspectivas distintas, y no se conocía la mayoría de ellos. Y llegó un momento que les dije, bueno, ya es hora de que cada uno de ustedes mejore la definición en base a todo lo que han enviado. Por favor, envíenlo por aquí para adelantar, porque en una sincronía de 1 hora teníamos que consensuar la mejora y debía ser absoluta. Entonces fue una manera de adelantar el trabajo y respetar el tiempo complicado de todas estas personas que eran todas muy ocupadas y poder coincidir y dedicarse a eso. Y entonces eso hicieron, ellos pusieron su definición. Y pues como investigador, pues hice una tremendura, la verdad, debo contar, porque esto no fue informado para ellos. Yo consolidé en un solo documento las definiciones aportadas y se las envié a Géminis con la instrucción de pedirle que identificaran en qué estaban de acuerdo, porque ese era el foco de la mejora. Pero también les pregunté a Géminis, inteligencia artificial, cuáles son los acuerdos, cuáles son los desacuerdos, y hazme una definición. Entonces, cuando llegamos a la sincronía, que nos saludamos, y por supuesto, cómo canalizar este tesoro de esta experticia de estas 5 personas, pero con un orden que nos permitiera terminar en 1 hora, pues yo les eché el cuento de la tremendura y les dije, miren, partamos de aquí. Entonces, como les decía, pues construimos esas definiciones, compartimos en pantalla lo que había dicho Géminis. El acuerdo fue que los desacuerdos, esos objetos de nuestra formación profesional sesgada y escapaba al objeto de la investigación, que nos fijáramos nada más en los acuerdos. Mi opinión personal es que organizó la información espectacular, las definiciones malísimas. O sea, realmente no se puede confiar en inteligencia artificial. La experticia humana es fundamental. Pero partimos de allí, de la definición de ello, y la fuimos co-construyendo. Entonces lo compartimos en pantalla fuimos redactando, surgieron discrepancias o unos las aclararon. La verdad es que fue una experiencia fascinante de trabajo colaborativo hasta que elaboramos sobre la marcha una definición. Yo servía de secretaria porque el juicio era de ellos, pero también hacía mis aportes de por qué sí, por qué no en un momento dado, y hasta llegar a un consenso. Y al final de la reunión le dijimos, bueno, esto muy atropellado, en 1 hora, hicimos la minuta, miren la concepción de la sincronía, se envió por WhatsApp, la definición consensuada puesta, pero vamos a darnos un plazo de 2 días para incorporar mejoras, para consultarlo con la almohada, repensar, alinear acuerdos, resolver discrepancias, hasta que llegó un momento que se dijo, ok, momento de votar.
¿Estás de acuerdo con esta última definición? El nombre de las 5 personas, sí o no, sí o no. Y si había un no, ese no lo escuchábamos por WhatsApp hasta que llegábamos a conciliar. Entonces, estas 8 definiciones fueron cerradas con el grupo, si bien algo, y por el grupo, con mayor o menor grado de participación, porque algunos dijeron sí de una vez, pero si había discrepancia, al final les pedí, mira, sé que dijiste sí desde el día de la sincronía, pero confirma que estás de acuerdo con lo que se ha logrado, porque no podía quedar ningún no colgando. Así mejoramos las definiciones y, entonces estamos todavía en proceso de análisis y de mejora, como les decía, para el tercer avance, pero el objeto de ahora era, ok, vamos a revisar los parámetros del entorno. Entonces, sobre el entorno, hicimos el grupo de políticas públicas educativas, el único ángulo del hexágono con el que se tuvo esto, es sí el ambiente familiar, solo en adultez, y el ambiente comunitario solo en adultez. O sea, 3 paneles trabajaron eso y de la interacción con ellos no hubo cambio alguno en las palabras que habíamos puesto desde el inicio de la creación de este modelo en el 2012, producto de nuestros focus group y trabajos de formación. O sea que las palabras del modelo se mantuvieron, lo cual es muy bueno. ¿Qué pasó con los resultados de los paneles que se trabajaron? Llevaron a cambiar ciertos parámetros. En el modelo de adolescencia que habíamos llamado aceleración y eso, hay muchos adolescentes que cursan la adoración pasiva, no se aceleran nada, y más ahora con las redes y los teléfonos. El consenso es que eso se debería llamar pubertad, porque es pubertad. En adultez, pareja, es un tema muy variado hoy en día. Miren qué linda la palabra que se acordó, vínculo. Finalmente es un vínculo, es algo que va más allá de la sexualidad. Es wow, tú eres mi otro yo, y contigo camino por la vida agarrado de la mano, como decía Virginia Satir. Y de los paneles de vejez, que fueron 3, solo se cambió el área social, que teníamos recuerdos, porque el recuerdo tiene un componente de que hay procesos de memoria claramente identificados, etcétera, y eso ya en vejez por el proceso normal de deterioro cognitivo. Se mezcla mucho con lo afectivo, y miren qué lindo, la palabra fue reminiscencia. O sea, es ese recuerdo sabroso, ese recuerdo afectivo, el que vemos compartir a los viejitos en un parque o en la familia. Cerrando, les presento los modelos 2025 con el cual empezaremos a trabajar a partir de ahora, y dejaremos claro para los que vienen trabajando con mi trabajo cuáles son esos cambios hasta una nueva publicación. El de niños quedó indemne, lo cual fue un gran alivio para nuestro equipo. El modelo integrador de desarrollo humano, que nació originalmente como soporte de niñez, porque los niños necesitan que el entorno esté ok, quedó indemne. O sea que se mantienen vigentes, pero ya pasó la prueba de fuego. El modelo de adolescencia se cambió, como pueden ver, la palabra aceleración, ahora tiene pubertad. Y es importante destacar, y tenemos la primicia en este webinar de divulgar por primera vez lo que han sido nuestros modelos de soporte de cada uno de los modelos octogonales. Que, bueno, montando esta presentación acelerada me di cuenta que no he cambiado la palabra en los soportes. Entonces, fíjense cómo el soporte del adolescente ya sigue enmarcado en los pilares de la educación de Delors. Por un lado tiene que aprender a convivir y a ser persona, y por el otro lado a conocer y hacer, como representa el gráfico de la portada de mi libro, porque finalmente eso es lo que enmarca el proceso de desarrollo humano, que hoy en día internacionalmente sigue hasta vejez, no se limita a los periodos adquisitivos. ¿Y cuál es el soporte? Tienen que tener información, tienen que estar muy bien informados de todo lo que está pasando, más en esta información, en esta época en que estamos infoxicados. O sea, los adolescentes tienen exceso de información. Entonces hay que buscar la forma de estructurar y preguntarles lo que pregunten y aclararles lo que sea hay que aclarar. Pero ellos tienen sus inquietudes muy personales. Habilidades para la vida
tienen que tener para enfrentar el montón de cosas que les toca vivir, estrategias de afrontamiento y resistencia a la presión social. Estas son las 4 patas que le dan soporte a un adolescente para poder avanzar hacia el desafío de resolver su crisis de identidad, que ya en adolescencia aparece un área como prioritaria y que en este caso es la afectiva, y por ello, a partir del modelo de adolescencia, hemos puesto en fondo de agua el área que es más importante. Entonces, hoy, en el 2025, ahora su modelo no solo tendrá el gráfico, sino también su soporte, como papel de trabajo para seguir trabajando en ello. Adultez 2025, como ven que igual se cambió la palabra pareja por vínculo, lo demás se mantuvo indemne. La palabra eje es comunicación, porque finalmente como adultos, si no tenemos buenas estrategias de comunicación, no sabemos escuchar, no sabemos observar, no sabemos decirle a nuestros superiores, a nuestros inferiores, a los hijos, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, si no sabemos comunicarnos, vamos mal. Esto es lo más importante. ¿Cuáles son las patas del modelo? Quiero destacar algo. En adultez ya no están los 4 pilares de educación, ya es el ser. Ya cuando el adolescente resuelve su crisis de identidad, él es como es y como él decidió ser y como él quiere ser. Eso lo resuelve él, no sus papás, no sus maestros. Por eso hay que respetar mucho el proceso de la adolescencia. Es un temazo al cual hay que entrarle interdisciplinariamente, ¿no? Y aquí colocamos el ser, ya él decidió cómo quiere ser. Tenemos las mismas 4 áreas que están en la base para ser adolescentes ajustados y felices y las que están en la base para ser competentes y tener, adultos, perdón, ajustados y felices y ser competentes y tener éxito en lo que quieren estar. Que necesitan también información en su área de experticia, en las novedades que hay de crianza, de educación tecnológica, o sea, o estamos informados o navegamos en estas aguas turbulentas, así sea con una tablet SOR, pero informados tenemos que estar. Y hay que llegar a un momento que uno dice, yo estoy informado solamente en esto. Esto es lo que me interesa, lo demás no. Y hay que saber diferenciar, como dice César Cole, entre la información que tiene soporte y la que no. Hay mucho peligro con esta información masiva por redes, etcétera, ¿no? Tienen que tener habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento, pero ya maduras, no como las incipientes del adolescente, aunque a veces vemos a los adolescentes ser más maduros que sus papás o que sus maestros, porque finalmente en este proceso previsto del desarrollo humano es un deber ser, pero no todos vamos avanzando al mismo ritmo ni con el mismo estilo. Y para mí hay una pata fundamental que es que hay que tener pasión por algo. Pasión en lo personal por algo. Llámalo tejer, llámalo, bueno, mi tema de pasión es desarrollo humano integral, lo fue toda la vida, desde que fui mamá y nació este modelo, ya profesora, sabía muchísimo, tenía 5 años trabajando en la universidad, cuando me voy a hacer la maestría y ya me nace la hija, y si hacía algo, bueno, ¿y qué es lo próximo? No lo sabía. Y si no he hecho algo que yo creía por los libros gringos que tenía que hacer, ¿qué hago? Así fue que nacieron las secuencias de desarrollo infantil. Fue por mi experiencia de mamá y ante la necesidad de vincular saberes dispersos, que en esta sociedad vica, volátil, incierta, compleja y ambigua, cada día es más importante. Pero el hecho es que como adulto tú tienes que hacer algo que te encante. Si es montar bicicleta, monta bicicleta. Si es hacer yoga, hacer yoga. Tejer no tiene que ser un tema de tu profesión que te encanta y poder dedicarte a él con el tiempo que da el proceso de adultez, que lo dividimos en 4 grandes etapas. La emergente, no podemos decir con los avances neuropsicológicos que un niño de 18 años ya puede tener madurez legal y ya tiene edad, pero neurológica no. Las investigaciones van para 24 y 30 años. Entonces hablamos de una adultez emergente, la adultez temprana, media y tardía. Entonces, en ese camino hay que descubrir un tema de pasión. Muchas veces en adolescencia no está, lo descubres en adultez media, pero tienes que buscar algo que te dé muchísima nota y que te dé alegría de vivir. Y esa es la 4ª pata del soporte de adultez. Y en nuestro modelo de vejez 2025, pues tenemos, fíjense, la misma figura.
Aquí se borró la palabra ser del centro, este formato hay que arreglarlo, pero como esto es una investigación en curso, pues los errores valen, hay que cambiar la palabra reminiscencia. ¿Y cuáles son las palabras clave? Sigue siendo información, siguen siendo habilidades para la vida, pero ya no hay estrategia de afrontamiento, ya que carrizo, lo que venga, venga. Ya es recapitulación. Hay todo un proceso de recapitulación de historia de vida, de darle significado, de explicar los ups and downs de los aspectos imprevistos, porque la psicología del desarrollo puede pautar un guión de lo que está previsto, pero hay mil cosas imprevistas que a todos nos tocan en un momento o en otro y que tenemos que tener estrategias de afrontamiento. Pero entonces, para el viejo es la recapitulación y por eso es tan rico acompañarlo. Vean la serie de Azul en Netflix, donde están las sociedades de las personas más longevas y hay varios secretos, es alimentación, ejercicio, pero es compañía, es estar con ellos. Y esta vida tan convulsa nos hace olvidarnos de los viejitos. Y creo que tenemos una deuda con adolescencia y con vejez en el tema desde nuestras perspectivas profesionales, ¿no? Y a mí me encanta la última pata que siempre surgió, que es aceptación. Aceptación que somos viejos, que tenemos que cuidarnos y que vamos a ser cuidados. Entonces, no podemos llegar a los 80 años, que es cuando para nosotros comienza la vejez. A mí me queda un año nada más, por eso estoy empeñada en sistematizar mi legado y les doy la primicia que esta semana sale al aire la web. ¿Cómo que se llama? Ni me acuerdo ya. Moidi, Chilina Web, creo que es que se llama, o Chilina Moidi Web, algo así. Bueno, no sé, ya después les informaré bien con les, porque no recuerdo. Pero, ¿y por qué hacer una nueva página web a mi edad? Para sistematizar el grano de arena que pones en esta dinámica de la sociedad del conocimiento para que quede para otros. Y allí van a conseguir todo esto ya actualizado. Entonces, bueno, así vemos la vejez y creemos que este tema de la recapitulación, que es lo que yo he hecho con la página web, bueno, vamos a recapitular de dónde vengo, para dónde voy y qué es cuál es el grano de arena que dejo. Yo en primera persona plural, insisto, este trabajo es producto del trabajo de mucha gente a quien estoy eternamente agradecida. Pero así, este es el modelo vejez 2025. Y así nos quedan ahora las 8 líneas de desarrollo, con las palabras nuevas. Esto va a ser el eje de nuestra publicación, 8 líneas de desarrollo, las 8 líneas de desarrollo del modelo integrador de desarrollo humano, estimamos para 2026, 2027, tampoco sea necesario, pero de que lo publicamos como papel de trabajo para que lo enriquezcan, para que lo usen, para que lo mejoren. Y también hay un cambio gráfico y es que nuestras líneas de desarrollo, la parte de procesos estaba y la parte de saludable, le faltaba el saludable, y hoy en día es que hay que ser saludable, es lo primero, competente y exitoso, porque hay toda una base biológica cada día más importante y que tenemos que cuidar. Y está escrito con facilidad de lectura. ¿Por qué? Porque la clave y lo que une los saberes de todos estos especialistas es en qué proceso estás formado y cuáles son los procesos que observamos. Entonces, a partir de 2025 es nuestro marco de referencia. Entonces, como logros, bueno, validamos conceptualmente las 61 definiciones, tanto en etapa 1 y básicamente en etapa 1 del 2023, pero lo complementamos en el 2024 con estos panelistas especializados que no les puedo contar lo sabroso que fueron esos paneles y cuánto aprendí, por lo cual estoy eternamente agradecida. Entonces, con esto y el cierre de las definiciones mejoradas, espero para junio ya poder compartirlas y cerrar el tema de la fase de la validación conceptual, pero tenemos que verificar ahora con esas definiciones mejoradas una por una, la coherencia por línea y la coherencia por cada modelo. Y esto pues lo haremos en los próximos 2 meses, Dios mediante. Y vamos avanzando pues hacia la meta, como les decía, de publicar nuestro trabajo y lo más importante, dar el paso a las definiciones operacionales, las cuales haremos a lo MOIDI, o sea, proyectando no solo la visión
de nuestro trabajo con niños de larga data, sino también la metodología, que es una metodología integral, acumulativa, contextual y compensatoria, y donde hemos trabajado con la escala Boide para niños, con secuencias desde 1 mes hasta 12 años, y con la escala apreciativa de los padres sobre el entorno que rodea a su hijo. Más a esta modalidad innovadora de evaluación, porque he tratado de buscar algo similar. Si alguien consigue algo similar, por favor avísenme. No lo he visto. Queremos ver hasta qué punto es aplicable con adultos. Por supuesto, aquí el acumulativo se va a perder mucho porque hay muchas cosas que son estables. O sea, tienes que hacer ejercicio físico, o sea, no importa qué edad tienes. Y el deber ser es que haga ejercicio físico. Si no lo hace como yo, que hago ejercicio intelectual, pero físico soy una floja redomada, bueno, esa es mi diversidad, ese es mi perfil, esas son mis áreas de interés. Entonces, gran parte va a ser estilo COA, que es la escala de calidad, porque va a ser una escala apreciativa. Pero lo que podamos poner acumulativo, el deber ser de lo que es pasar por este proceso en forma acumulativa es fundamental, porque tenemos que identificar fortalezas y debilidades en las personas. ¿Para qué? Para aprovechar la fortaleza de las personas y las oportunidades que él tiene para potenciar su desarrollo humano integral a lo largo de la vida. Así que nos esperan muchos pasos interesantes y sabrosísimos. El primero tiene que ser compartir y divulgar las definiciones y la visión 2025, completar la fase exploratoria que exige lo que es nuestra meta, que es construir una escala psicométrica criterial siguiendo los pasos de la profesora Luisa Lezama de la Universidad Central de Venezuela, quien ha hecho un trabajo fantástico en esta área, bien en segundo plano en el mundo psicométrico, pero que la volatilidad de la sociedad actual está invitando a rescatar lo que son las pruebas criteriales, y para ello necesitamos primero validar el constructo. Y validar el constructo es validar la conceptualización, que ya yo la doy por lista, solo falta ultimar detalles de redacción y publicar para entrarle al difícil paso de las definiciones operacionales. Si eso lo logramos con estos modelos 2025, podemos dar el paso a avanzar hacia la elaboración de una escala que tenga indicadores psicométricos que nos permita validar esto, pero esto no se puede hacer con una muestrica aquí en Caracas, no, esto hay que hacerlo con un muestreo nacional. Y para ello invito a los gremios, invito al gremio de psicología, invito a organizaciones aliadas que les interese mi tema, que por favor me contacten. Cuando llegue el momento, vamos a necesitar un muestreo aleatorio nacional. Y ese equipo de trabajo tenemos que empezar a construirlo desde ahora, porque cuando llegue el momento ya todos le echemos pichón. ¿Por qué? Porque una prueba criterial es válida en la medida que tenga un buen muestreo. Entonces, y mi muestreo de niños, que fue algo innovador en Venezuela, evaluamos 4.500 niños a inicios del 2000 en 5 estados del país, en muestras al azar y tal, solo representó 5 estados del país. O sea, tenemos un montón de estados donde nunca se hizo un pilotaje móvil, aunque tenemos certificados en esos lugares. Pero ya repetir eso, que era mi sueño, y por eso limité por muchos años la certificación del KIT, que en realidad es una escala observacional que cualquiera puede hacerlo, que trabaje con niños a nivel internacional. Estas escalas de desarrollo son completamente para quien esté trabajando con niños, no importa que es una ONG, es un gestor social, pero puede ser muy complicado, porque eso nació como un complemento a la evaluación formal en clínica infantil. Y hacer una replicación nacional, yo soñaba hacerla con mis certificados, pero con esta migración, más de la mitad se fueron del país. Y no lo creerán, me faltó tener certificados con el Moidi Kit en 2 estados del país nada más. Portuguesa y ¿cuál fue el otro? Ya ni me acuerdo de hace tanto. Pero la mitad se fueron y por supuesto no se llevaron el kit, pesa 3 kilos, o sea, entendamos la situación del profesional migratorio que estamos viviendo. Entonces, tenemos que ampliar nuestro abordaje de instrumentación, mantenemos nuestra formación a Moiri Kit, lo considero fundamental. Arrancamos este año con el manual operativo para educadores,
porque trabajando con niños es una moneda con dos caras. Por un lado estamos los clínicos, los especialistas, pero el papel de los educadores y de la familia es fundamental. Y arrancamos con el programa de promotores, que tienen apenas 2 módulos, o sea, las certificaciones tienen 4 módulos, los de promotores tienen apenas 2 módulos, porque hay que crear una masa crítica. No importa lo que hagas, si eres ama de casa, pero tienes que saber un poquito de psicología del desarrollo, porque estás en tu casa, porque tienes una familia, porque tienes que entender el proceso de desarrollo de tus hijos y de tus papás si viven contigo. Entonces, en el 2025 no solo estamos renovando las palabras, sino estamos renovando la manera de formar en el tema, y todo esto lo van a poder ver en la web. Yo, como tengo los correos de ustedes, cuando salga la web al aire les voy a mandar un correíto para que entre, para que se suscriban a nuestra lista y que nos mantengamos informados, y que por la web me digan, mira, me interesa, yo trabajo en un centro clínico en Tucupita, trabajamos 3 personas, me interesaría. Yo tengo una ONG, yo tengo, y después en base, no tenemos estadísticos para hacer muestreos nacionales, pero nos apoyaremos en un sistema de muestreo con la poca data confiable que tenemos en el país, que a mi modo de ver, creo que es en COVID. Llegado el momento, tendré que hablar con mi querido equipo de Look Up en COVID a ver si me ayudan en esa parte del muestreo. Y que solo te llegue, mira, aquí está la encuesta, una encuesta Google, pero tiene que llenarla personas que cumplan con estos y estos y estos requisitos. Y sácalos al azar. Vete por una escuela y selecciona el 10% de los inscritos. Eso fue lo que hicimos con niños. O sea, la metodología que hicimos con niños lo vamos a hacer ahora, pero con un instrumento de más fácil uso. ¿Y para qué? ¿Para qué el fácil uso? Y con esto termino. Uno, porque ya tenemos la visión. Qué rico, sí, todo eso es lo que hay que mirar. ¿Qué hemos creado? Lo que llamamos la estrategia óvalo para la formación de nuestros promotores de desarrollo. La visión Moidi te permite, cónchale, ¿qué tengo que observar? ¿Qué estoy dejando de observar? ¿Qué línea de desarrollo estoy ignorando? Y más o menos cómo se manifiesta. Si está definida, sí, ¿qué encaja en mi caso? ¿Qué no? No, ¿me explico? Entonces, creemos que la visión Moidi en el curso de vida ya va a ser una guía de referencia por mejorar, repito, para observar en lo cotidiano. Pero ese es el primer paso. Y eso es lo que todos hacemos. Entonces observamos y decimos, oye, le dice el esposo a la esposa, ¿te fijaste que no durmió bien anoche Pedrito? ¿Y será que tiene pesadillas? Todo es pasado. Todo es el pasado. Y oye, en la empresa, wow, ¿cómo están haciendo esto? Y entonces observan, pero observan en negativo las cosas negativas y del pasado. No están transformando el presente y tampoco están aprovechando la experiencia del pasado para entender el presente y construir un futuro mejor. Y por eso creemos que el segundo gran paso es vincularse con otros significativos. Esa es la V del óvalo. ¿Por qué? Pero tú observaste esto, oye, yo voy a observar qué vamos a hacer hoy, mañana y pasado para monitorear el sueño de nuestro niño en la casa. Igualito en una empresa, igualito en una ONG, igualito en una comunidad. Tienes que vincularte con otro significativo. ¿Con quién? Con el que sea. El que sea significativo. No tienen que ser mamá y papá. De repente la figura más importante es la abuelita o es la niñera. No me importa quién sea. ¿Para qué? Para acordar un plan de acción. Entonces, como adultos tenemos que ser líderes. Bueno, está pasando esto. En el mundo está pasando esto. En nuestro país está pasando esto. En nuestra familia, comunidad está pasando esto. ¿Cómo vamos a enfrentar este momento histórico? Y donde nuestra prioridad sea fortalecer nuestro desarrollo personal, porque si tú no estás bien, no puedes atender bien a tus niños, a tus abuelitos, y cómo vamos a realizar nuestro proyecto de vida. Entonces hay que acordar planes de acción. Y es el líder, el adulto es el líder. Es el líder, es el que tiene, y por eso los padres necesitan competencias parentales, los educadores necesitan competencias pedagógicas, necesitamos formar competencias. Y para lograr la otra O, la más importante, obtener datos para verificar la calidad de la gestión. Y aquí es donde estamos raspados. Los primeros 4 pasos todavía los podemos hacer solo con tener, yo digo, la visión Moidi, pero cualquier otro criterio referencial que ustedes tengan, algún influencer que les guste mucho, lo que quieran. Pero vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a observar, pero vamos a hacer algo al respecto. No es solamente ahí sí los seguidores, hay el tip, hay mira, cápsulas cada vez más pequeñas, con información más dispersa,
que 80% de ellas no sirven, no se adaptan a tu realidad personal. Entonces tenemos que contextualizar lo que hacemos. Y por eso que queremos construir esa escala, que sea una escala de fácil administración, pero que tenga indicadores, porque ello nos permitirá, todo este trabajo nos va a permitir, el primer paso, dar mayor coherencia a saberes dispersos. Creo que ya con la visión Moidy esa contribución está dado. Saber cómo identificar y canalizar la creciente diversidad individual y colectiva. En el YouTube, busquen en mi canal YouTube, Chilina Moidy. Así es que se llama la página web también, porque decidieron unificar que todo se llamara igual es mi Instagram. Perdí el apellido ya. Perdí el nombre, porque yo de verdad no me llamo Chilina. Y perdí el apellido, porque ese no es mi apellido. Pero bueno, el cuento es que es Chilina Moidy. Aquí tiene los ABCs del desarrollo humano. Y con los ABC y esta estrategia OVA, lo que estamos hablando, con su aplicación en contexto familiar, educativo y comunitario, esta estrategia OVA es la herramienta de nuestra formación de promotores. No tienes que ser psicólogo, no tienes que ser médico, no tienes que ser abogado. Tú tienes que ser simplemente un ciudadano informado. Y eso es lo que te ofrecemos. Con eso vamos a hacer una masa crítica para poder tener parámetros y criterios que adecuemos a nuestra realidad. Y por eso creo tanto en el trabajo colaborativo y contextualizado para sistematizar experiencias. Y esto es lo que nos va a permitir trabajar en forma colaborativa para generar conocimiento local. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa lo que avancen los gringos, ni los anglosajones, ni los japoneses en algo. Yo estoy en mi Venezuela, en mi caso particular. Yo estoy en esta realidad y yo estoy en el municipio tal. Y mi municipio se caracteriza por A, B, C y D. Y hay exceso de iniciativas para un periodo de desarrollo, ignoran otros periodos de desarrollo, lo contrario. Entonces, cada municipio tiene que hacer su banco de recursos. De hecho, en mi libro, lo que se llama Secuencia de Desarrollo Infantil Integral, lo pueden adquirir por Amazon, pueden escribirnos a nosotros y lo hacemos llegar impreso. Está editado por la Universidad Católica Andrés Bello, que también lo distribuye en algunas librerías a nivel nacional. La última edición impresa es la del 2018, pero todavía quedan ejemplares. Vean el capítulo 6. Ese es el punto de partida para nuestra formación de promotores. Estamos siendo muy consistentes con lo que hemos dicho desde el día 1. De hecho, ilustré la parte comunitaria con un procedimiento en mi querido municipio, lo he dicho. Y les hablo, esto fue mi trabajo de ascenso de 1987. Habría que ver cómo ha cambiado el municipio. En aquella época ni elegíamos alcalde, que quieren que les diga. Entonces yo creo que el gran desafío es, cónchale, vamos a contextualizar el conocimiento, no es seguir a fulano en Chile y a fulano en España, y qué cool, y te informa de un montón de temas. No, ponlo en práctica, ve a ver qué te sirve y qué no, tienes que escoger, tienes que discriminar. Bueno, pues con esto les quiero dar la supergracia por habernos acompañado en este webinar de presentación de los parámetros. Los quiero invitar a que nos acompañen en esta planificación para que podamos seguir investigando y podamos seguir generando productos que sean más adecuados a nuestra realidad nacional, como papel de trabajo, insisto, papel de trabajo para que cada equipo de especialistas de los sectores clínico, educativo y social, por allí tiene que empezar el trabajo colaborativo. Tenemos que renovar nuestra manera de trabajar y esto es un grano de arena para que allá avance. En el cintillo de la presentación, miren, he podido ver allí el nombre de la web. La web se llama chilinamoidy.com. Yo les aviso, ya para la semana que viene debe estar ya, y la iremos probando poco a poco, porque esto ha sido una experiencia fascinante para un profesional baby boomer como soy yo. Bueno, gracias por habernos acompañado, síganos en las redes, y bueno, estamos retomando nuestras actividades con gran cariño y con la seguridad que vamos a continuar trabajando juntos y uniendo esfuerzos por el país y sobre todo por nuestra realización personal y profesional.